Para mí el llamado fue un choque completamente contra mi percepción de cómo yo veía mi vida, ya que yo ya tenía un plan de vida hecho. Cuando ya estamos convencidos que Dios nos hizo un llamado, debemos entender que también viene la parte del proceso, ¿no? Lo que necesitamos aprender, áreas en nuestra vida. Claro, en el camino seguimos aprendiendo, no significa que el aprendizaje es una graduación en el Señor, no. La iglesia se ha encerrado en 4 paredes. Fíjate que el otro día leí una estadística, y es difícil decirlo, pero según la estadística, y yo espero que esa estadística esté muy mala, decía que el 98% de las iglesias en América Latina no hacen misiones. Cuando visitas las iglesias, uno de los retos que encuentras es a los pastores. Wow. Porque muchas veces tienen una mentalidad local. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Martínez, director de Misión Juvenil aquí en la Nación de México. Y hoy tenemos una invitada especial, la vamos a entrevistar y que ella se pueda presentar. Hola a todos, bueno, pues yo soy Débora López, soy mexicana, originaria del estado de Hidalgo. Yo tengo un llamado para la nación de Israel, específicamente para bendecir con las buenas nuevas a los judíos sabras. Muy bien, Débora, para nosotros es un gusto tenerte aquí y nos gustaría, para las personas que nos están escuchando, nos gustaría hacerte un par de preguntas que tenemos aquí anotadas. La primera pregunta, Débora, es: ¿cómo fue tu experiencia en recibir un llamado hacia la nación de Israel? Esto es muy importante para que las personas que nos están viendo puedan entender. Hay quienes en algún momento han tenido un llamado, pero no saben si es la voz de Dios, no saben si Dios les está llamando, o han tenido un sentir de participar en algún país y lo ven casi imposible. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, es una muy interesante pregunta. Para mí el llamado fue un choque completamente contra mi percepción de cómo yo veía mi vida, ya que yo ya tenía un plan de vida hecho, ¿verdad? Soy maestra, licenciada en educación preescolar, con un trabajo en gobierno en México. Entonces yo amo mucho al Señor y desde pequeña empecé a servirlo, pero es muy diferente recibir un llamado a servir a Dios. Entonces el escuchar la voz de Dios y decirme específicamente: deja tu nación y ve a hablarle a mi pueblo Israel, pues la verdad yo no quería ir. Para mí fue, no me pidas esto, porque amo mi tierra, amo mi país, a mi familia, mi profesión. Y fue una lucha de la voz de Dios hablándome y yo resistiéndome, así como casi Jonás, ¿verdad? Pero bueno, al final dije: está bien, Señor, yo te amo y pues te voy a obedecer. Y pues básicamente es esa parte de entender cuando Dios te está hablando y caminar en obediencia. Recibir un llamado es amar a Dios sobre todas las cosas y someterte a su voluntad y obedecerlo. Entonces puedo decir, no fue fácil, fue un choque muy duro, pero creo que obedecer al Señor, a esa voz, es de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Sí, dentro de tu testimonio, en algún momento comentabas que Dios usó un texto específico. ¿Cuál fue ese texto? Sí, fue el pasaje de el Valle de los Huesos Secos, Wow. en Ezequiel 37, específicamente en donde dice: Espíritu de los 4 vientos, ven, sopla aliento de vida sobre estos huesos secos. El Espíritu Santo, con este texto, Él me habló y me dijo: desde América Latina yo te envío a soplar aliento de vida a mi pueblo Israel. Y es por eso que el ministerio se llama Soplando Espíritu de Vida a la Casa de Israel. Wow, esto es impactante porque claro que Dios tiene llamados específicos, ¿verdad? Vemos la vida del apóstol Pablo cuando Dios lo encuentra, ¿no? O va tras el encuentro de él en Hechos 9, ¿verdad? Y Pablo iba en persecución hacia los cristianos y el Espíritu Santo topa con él y le dice: yo soy el Jesús que tú persigues. A partir de ahí la vida de Pablo cambia para un propósito grande y es un llamado específico. También vemos a Abraham, ¿no? En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice: salve tu tierra. Y es que el llamado, Débora, podríamos decir que es un encuentro, podríamos decir, súper
personal hacia una relación con Dios? Sí, bueno, yo que viví el servir a Dios, a veces dices, yo quiero servir a Dios y yo trabajé con niños y Dios me respaldaba. Yo decía, voy a hacer escuelita bíblica, voy a hacer campañas y yo veía la mano de Dios, pero era un deseo de que yo quería hacerlo. En la alabanza yo disfrutaba ministrar con el teclado, en la oración, evangelismo en la calle, pero cuando Dios me da un llamado es una cosa muy específica. Wow. A mi vida, la verdad, cuando el Señor me llama, yo tenía 29 años y yo tenía un plan de vida. Pues seguir en México, casarme, ser supervisora, ser jefa de sector, o sea, yo tenía mi plan de vida ya hecho. Cuando Dios me llama, es un choque de que Dios cambia tu corazón. Wow. Cuando Él habla a mi vida con Ezequiel, este pasaje, el Valle de los Huesos Secos, y yo decido, yo le dije al Señor, no quiero ir, pero solo voy porque te amo. Cuando yo le dije sí, Él vino a mi corazón con una carga tan específica por el pueblo judío que no se me ha quitado. Mis prioridades cambiaron, mi anhelo de estar en México, todo cambió. Y ahora solamente fue una carga en mi corazón de ellos necesitan conocer las buenas nuevas. Necesito ir y hablarles. Y eso es un llamado muy específico. Es algo que Dios te pone. Es como Jeremías. Dice, sientes un fuego dentro de ti que tratas de resistirlo, pero simplemente no puedes. La gente que me conoció antes de ese año 2020, yo nunca les hablé de pasión por ir a las misiones y mucho menos. Sí oraba por Israel, pero no al grado de irme de mi tierra y hablarles, no. O sea, ellos sabían que mi meta era estar en México y servir a Dios en México. Y ya para de 2020 para adelante, la gente, ¿y ahora qué le pasó? Wow. Mis compañeras de trabajo decían, ¿estás bien? O sea, una de ellas era mi compañera en la universidad, después trabajamos juntas en el mismo jardín de niños, y cuando le dije que iba yo a renunciar a la plaza, me dijo, por el tiempo que te conozco, por tu Dios harías cualquier cosa. Wow, el testimonio. Entonces, es una cosa que, bueno, o sea, ellos saben, ¿no? Pero es un parteaguas, un antes y un después. Sí, sí. Ahora, Débora, cuando Dios te llama específicamente, ¿cuánto tiempo duró esa transición entre el llamado que Dios te hace y ya estar en el lugar donde Dios quería que estuvieras, en ese caso Israel? Eso tomó 2 años. 2 años. 2 años. El Señor me llamó el 12 de enero del 2020, de forma muy específica, pero tuve un proceso porque el Señor me dijo, aprende inglés, y yo no sabía hablar inglés. También me dijo, antes de ir a la agencia misionera, tu padre te tiene que dar permiso y después tu pastor. Cuando tenga la autorización de ellos dos, ya vas con la agencia. Wow. Entonces, como mi padre y mi pastor no me dieron permiso, entonces estuve orando y ayunando 1 año y medio, wow, porque ellos no me querían dejar ir. Entonces, después de ese 1 año y medio, el Señor se revela a ellos y entonces ya ellos me dan permiso y entonces ya voy a la agencia. Pero en ese transcurso yo estaba estudiando el inglés. Y cuando ya tengo el inglés, 2 años de estudios de inglés, y mi padre y mi pastor me dan permiso y yo ya voy a la agencia misionera, el Señor empieza a abrir las puertas para que yo pueda aplicar para ir a Israel. Wow. Pues exactamente fueron 2 años. Muy bien, y esto es algo, ¿verdad?, que debemos entender cuando ya estamos convencidos que Dios nos hizo un llamado. Debemos entender que también viene la parte del proceso, ¿no? Lo que necesitamos aprender, áreas en nuestra vida. Claro, en el camino seguimos aprendiendo, no significa que el aprendizaje es una graduación en el Señor, no. Pero hay algo interesante que, o sea, ese llamado duró 2 años, ¿verdad? Para llegar a Israel. En esos 2 años dices que tuviste que aprender inglés, aprender otras cosas, esperar que se aprobara de parte de los pastores. Yo quiero animar a las personas que nos están escuchando. Si tú crees que Dios te ha llamado, paso número 1, debes estar convencido que Dios también va a tratar con aquellas personas que quieren tratar, que Dios quiere tratar, perdón, para que se apruebe ese llamado. Ya Dios probó el llamado, pero Dios siempre pone mentores en nuestra vida que nos ayudan, ¿verdad?, a caminar hacia ese propósito de Dios. Y Dios también va a tratar con esas personas.
Así que es muy importante también tomar consejo, escuchar a otros, y Dios va a usar a esos mentores, ¿verdad?, para podernos guiar. ¿Alguna vez sentiste que tuviste que, o sentiste que estabas siendo detenida por tus propios líderes o por tus propios padres? ¿En algún momento sentiste que era eso? ¿No percibiste que a lo mejor era un proceso de Dios? Sí, hubo un momento en el que yo sabía que mi padre no me iba a dar permiso porque mi hermano mayor quería ser misionero y él iba a entrenamientos y todo y se casó y él es el mayor, es hombre y él decía, pues yo voy a ir de misionero a India y pues mi papá dijo, puedes hacer misiones donde tú quieras, pero en México. Y si el pastor quiere enviar misioneros, que envíe a sus hijos, no a los míos. Entonces yo dije, no me va a dar permiso. Y dicho hecho, yo hablé con mi padre y él me dijo, pues no. Entonces yo oré. Hubo momentos en donde yo dije, Señor, si esto es mi imaginación, pues entonces, y también la palabra de Dios, yo oré así. Dije, Señor, tu palabra dice que si una virgen hace una promesa a Dios y su padre la escucha y no lo autoriza, ese voto que hizo esa virgen se cancela. Y que lo mismo pasa con la mujer casada. Si una mujer hace una promesa y su esposo escucha y él no lo autoriza, esa promesa no surte efecto. Pero si ellos se quedan callados, entonces surte efecto esa promesa. Entonces yo sí, cuando mi padre me dijo que no, pero yo sentía ya el llamado, el fuego dentro de mí, y pasaba un mes y pasaban otro mes, y yo decía, ay, será yo mi imaginación, tal vez no es un llamado. Entonces yo me puse a orar y dije, Señor, yo necesito que tú le hables a mi padre, porque mira, yo ya te dije que sí, pero si tú no mueves el corazón de mi padre, la Biblia dice que entonces yo no puedo hacer nada. Yo ya te dije que sí, pero si él no me da permiso, está vedado. Además, tú mismo, Señor, me dijiste que mi padre me tiene que dar su bendición. Wow. Entonces, sí, hubo un momento de lucha y pasaban los meses y mi papá no me quería dar permiso, mi pastor me evadía, el domingo no quería hablar conmigo porque ya sabía que le iba a preguntar, ¿y qué pasó, pastor? ¿Sí me va a dar permiso? Entonces sí, y como yo veía que no y no, incluso mi pastor me dijo, aprende inglés, hija, pues si tú no te vas, le enseñas a los niños inglés. Y yo dije, no, yo no puedo. Entonces sí hubo un momento en que tuve duda y dije, Señor, si esto no es de ti, quítalo. Y yo quiero ser normal. Yo quiero seguir siendo maestra y quiero seguir con mis planes de casarme en México, pero no se me quitaba, al contrario, se hacía más grande ese fuego en mi corazón. Y eso me llevó a solo orar. Sí. Orar y ayunar y decir, Señor, o mueres el corazón de mi padre y del pastor, o si no, arranca esto de mí porque yo no me siento normal, ¿no? Entonces yo creo que en un llamado siempre vas a vivir esto, pero es importante someterte a la autoridad y discernir siempre, porque son procesos. Ahora yo lo veo y digo, bueno, todo era parte de un proceso, ¿no? Wow. Sí, eso es un excelente consejo, porque a veces de repente sí vamos a encontrar personas que sentimos que nos están deteniendo, pero muchas veces es el plan de Dios. Y creo que si Dios nos llamó, Él va a cumplir su promesa, ¿verdad? Y gracias a Dios por tu vida, porque ahora estás trabajando, estás compartiendo, ¿verdad? Y se está cumpliendo y se sigue cumpliendo el propósito de Dios. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.